Mipmapping. Es el nombre que recibe una de las configuraciones gráficas de GTA San Andreas en PC. Pero, ¿cuál es la función real del mipmapping en el juego? ¿Sirve para algo? ¿Ayuda o perjudica al rendimiento? Hoy sabrás la respuesta. Comencemos. Antes de empezar a explicar qué es el mipmapping, primero tenemos que hablar sobre las texturas de GTA San Andreas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las texturas de Rosa Project se ven bastante limpias, a diferencia de otros mods de texturas supuestamente realistas? Yo tampoco, pero ¿alguna vez has presentado este molesto bug de las texturas negras en la lejanía? ¿Cómo es que mods como Proper Fixes logran corregir este error? Tanto Rosa Project como Proper Fixes utilizan una técnica conocida como mapeo MIP, o mipmapping. La palabra MIP, que proviene del latín, significa mucho en poco, mientras que mapping se refiere al mapeado de texturas en un modelo 3D. ¿Y esto qué significa? En pocas palabras, el mipmapping es un proceso que suaviza las texturas para corregir los errores visuales en las mismas. Pero, ¿cómo funciona realmente el mipmapping? Primero tenemos que ver cómo se muestra. Como ya lo dije, tanto Proper Fixes como Rosa Project utilizan el mipmapping en todas sus texturas. Pero ¿qué sucede cuando no incluyen mipmapping? Pues ocurre esto. Como pueden ver ahora las texturas se ven bastante pixeladas, esto se le conoce como aliasing, que se refiere a los errores visuales en las texturas. En donde se presenta más es a la hora de jugar, pues al movernos todo el aliasing de texturas nos seguirá, y esto es muy desagradable a la vista. Lo que hace el mipmapping es suavizar las texturas a diferentes resoluciones para corregir estos errores. ¿Cómo lo hace exactamente? Muy fácil. Para explicarlo, voy a tomar de ejemplo la textura del arbusto de Rosa Project. Las texturas del mod son de 1024 x 1024 píxeles, esto significa que esta textura está mostrando más de 1.000.000 de píxeles. ¿Qué sucede con la textura sin mipmapping? Mirando la textura de cerca no hay ningún problema, el 1.000.000 de píxeles se muestra correctamente. ¿Pero qué sucede al alejarnos? Sí, el 1.000.000 de píxeles se sigue presentando a lo lejos, provocando el llamado aliasing de texturas, o en pocas palabras, la textura se ve bastante pixelada. Es aquí cuando entra el mipmapping para solucionar este error. Perfecto, ahora la textura se ve bastante limpia. ¿Cómo es que el mipmapping soluciona esto? Simple, lo que hace el mipmapping es generar la misma textura, pero en diferentes resoluciones. Estas texturas se les conocen como mipmaps, y son las texturas que se irán renderizando en lugar de la original, dependiendo de la distancia donde nos encontremos. Los mipmaps reducen la textura a la mitad, y se clasifican en niveles. Por ejemplo, la textura original de 1024 x 1024 píxeles es el primer nivel de mipmapping. Esto quiere decir que el siguiente nivel será de 512 x 512, luego será de 256 x 256, luego de 128 x 128, luego 64 x 64, y así sucesivamente, hasta llegar a un píxel. Esto nos da un total de 11 niveles de mipmapping para la textura del arbusto. Esto significa que a la distancia, la textura en lugar de estar renderizándose a 1024 x 1024 píxeles, ahora se está renderizando en una resolución menor, mostrando menos píxeles, y con esto corrigiendo el llamado aliasing de texturas. De esto consiste el suavizado de texturas del mipmapping. ¿Pero este suavizado ayuda al rendimiento? Por supuesto que sí. Como ya lo dije, en una textura sin mipmapping, no importa si estamos muy lejos, la textura siempre se va a renderizar a la misma resolución. Esto no es bueno para la GPU, ya que estaría trabajando de más procesando todo el 1.000.000 de píxeles siempre. Esto no ocurre con la textura con mipmapping, pues al estar renderizando menos píxeles a lo lejos, el uso de la tarjeta gráfica está mejor optimizado, esto ayuda mucho al rendimiento del juego. ¿Cómo podemos saber si la textura tiene mipmapping? Muy fácil, necesitamos de un programa para modificar texturas. Ya no usen más TXD Workshop, ahora está Magic TXD, que nos da mejores herramientas para trabajar y es más estable. Vamos a abrir nuestro archivo de texturas, es decir el archivo TXD.
En este caso voy a abrir la textura del arbusto. En este apartado podemos comprobar si la textura tiene Mig Mapping, y efectivamente, el arbusto tiene los 11 niveles que mencioné anteriormente. Vamos a la pestaña Ver, y damos clic en la tercera opción. Con esto podemos ver todos los Mig Maps del arbusto, tal y como lo había mostrado antes. Y sí, las texturas de GTA San Andreas también tienen Mig Mapping, sin embargo, no está aplicado completamente. ¿Esto qué significa? Llegó la hora de explicar el bug de las texturas negras. Este error se le conoce como Black Rose Bug, y ocurre principalmente si tenemos los gráficos en bajos, y según el reconocido modder, DK22Pack, este bug sucede por un error relacionado al renderware, es decir el motor gráfico de GTA San Andreas, por la forma en que trabaja con las texturas con Mig Mapping. Tomaré de ejemplo la textura de la carretera. Con todo lo que hemos visto anteriormente, en este caso la textura debería tener lógicamente 10 niveles de Mig Mapping. Sin embargo, el formato de compresión de texturas que utiliza renderware, llega únicamente hasta el nivel de 4×4 píxeles, es decir, los niveles 2×2, y 1×1, son completamente ignorados por el renderware. Esto no debería ser así, ya que puede provocar errores gráficos. Lo que renderware debería hacer para evitar esto, es reemplazar los niveles faltantes de Mig Mapping con el nivel de 4×4 píxeles, o simplemente leer los niveles que va a utilizar, cosas que haría cualquier otro motor gráfico. ¿Y cuál de las dos soluciones utiliza renderware? Exacto, ninguna. En serio, no es joda, el renderware no hace nada para corregir estos errores en gráficos bajos, el juego de todas formas va a leer los niveles de Mig Mapping que no están presentes, y esto provoca el famoso bug de las texturas negras. En resumen, las texturas negras son niveles corruptos o inexistentes de Mig Mapping. Entonces, ¿por qué este error se soluciona si jugamos con gráficos en altos? Simple, al jugar en gráficos altos se activa el llamado filtrado anisotrópico. Lo que hace este filtrado, es utilizar un nivel mayor de Mig Mapping en las texturas, esto con el fin de mejorar la calidad de las mismas a lo lejos. Pueden ver el ejemplo con esta carretera, que ahora se ve menos borrosa de lejos. Entonces, como el filtrado anisotrópico está utilizando un nivel mayor de Mig Mapping, el bug de las texturas no estará presente, al utilizar un nivel que sí está siendo usado por el juego. Si se lo están preguntando, sí, es posible corregir el bug de las texturas negras en gráficos bajos. Para esto debemos tener las texturas con todos sus niveles de Mig Mapping. La mejor solución es instalar los archivos .img del juego, pero con todas sus texturas con Mig Mapping. Cabe aclarar que estos .img son los originales del juego, pero todas las texturas tienen sus niveles de Mig Mapping completos, por lo cual no difiere mucho del original. Podemos reemplazar los archivos .img originales sin problema. No se preocupen, no afectará al funcionamiento del juego. Esto significa que no solo corregiremos el bug de las texturas negras por todo el mapa, también haremos que las texturas se vean muy limpias a la distancia, ya que estamos aplicando Mig Mapping a todo el juego correctamente. La segunda opción, es aplicarle Mig Mapping a todas las texturas de forma manual. Les recomiendo que vean este video creado por TJGM, que nos enseña cómo aplicarle correctamente el Mig Mapping a las texturas de GTA San Andreas, el link está en la descripción. Y sí, también funciona para GTA 3 y GTA Vice City. También les recomiendo su investigación sobre el Mig Mapping en San Andreas, que fue de gran inspiración para la realización de este video. Resumiendo todo lo anterior. El Mig Mapping es una técnica de suavizado de texturas, con el objetivo de corregir los errores gráficos en las mismas. Para esto crea los llamados Mig Maps, que son texturas de menor resolución, las cuales se van a utilizar a la distancia, esto ayuda a optimizar la GPU. Y por último, las texturas de GTA San Andreas no tienen todos sus niveles de Mig Mapping, pero es posible corregir esto con mods o de forma manual. Entonces es recomendable tener activada o desactivada esta opción. La verdadera pregunta es, ¿por qué querrías desactivar el Mig Mapping? Hemos visto todas las ventajas que tiene el Mig Mapping, como corregir los errores gráficos en las texturas, mejorar la calidad de las mismas a lo lejos, y optimizar el uso de la tarjeta gráfica, mejorando el rendimiento del juego. Así que no hay razones reales para querer desactivar el Mig Mapping. Y no solo con San Andreas, el Mig Mapping es muy útil en cualquier videojuego, como puede ser Minecraft con el pack de texturas Faithful. Y si eres creador de mods para GTA San Andreas, te recomiendo aplicarle Mig Mapping a todas las texturas, para que no se vean tan pixeladas a lo lejos.
¿Existen mods relacionados con el mip mapping? Por supuesto que sí. Aquí entra tanto Optimized Map, como Proper Fixes y Rosa Project. Todos estos mods tienen sus texturas con los niveles de mip mapping completos, y esta es la razón por la cual nunca presentan el bug de las texturas negras. El siguiente mod se trata de Mixers. Este mod nos permite activar el filtrado anisotrópico en gráficos bajos, para mejorar la calidad de las texturas. También podemos configurar el nivel de anisotrópico que va a utilizar el juego, podemos reducirlo para mejorar el rendimiento. Y por último, Black Rose Fix, creado por DK22Pack, el mismo modder que explicó la razón de las texturas negras en San Andreas. Este mod hace lo que Renderware nunca hizo, y es corregir los niveles de mip mapping faltantes, utilizando el nivel 4x4 píxeles como reemplazo. Sin embargo, como ya vimos, es posible corregir las texturas negras sin tener instalado este mod, así que no es necesario que lo tengan instalado actualmente. En la pestaña de comunidad les pregunté cuál era la solución más conocida para corregir el bug de las texturas negras, y este mod fue el más mencionado, junto con Optimized Map, y poner los gráficos en altos. Muchas gracias a todos los que participaron con sus respuestas, un saludo. Y les mando un saludo especial a Airborne Driver, y a Johnny James Studios, quienes dieron la mejor respuesta para solucionar el bug de las texturas negras en GTA San Andreas. Eso es todo. Si les gustó el video, los invito a que le den like, lo compartan, y que se pasen por mi canal, eso me motivaría a seguir haciendo videos más seguido. Muchas gracias por todo su apoyo, ustedes me motivan a seguir haciendo videos. Hasta aquí me despido, soy AlexRed29, y nos veremos muy pronto con otro video. Adiós.